Hola chicos, soy el profesor Manuel Castañeda Amasifuen del curso de literatura, caramba, y vamos a desarrollar el tema de generación del 50. Muy bien. A ver chicos, la literatura peruana a partir del 50 se estudia por generaciones, o sea, de la década del 50 se estudia por generaciones, ¿ok? Obviamente, década del 50, generación del 50, ¿ok? No olvidar que una generación reúne a escritores que oscilan, digo, una diferencia de edades entre 5 y 10 años, ¿no? Por ejemplo, si el menor tiene 25, el mayor 35, ¿no? Es un decir, estamos de acuerdo. Y que por lo general desarrollan temáticas comunes o dentro de un contexto histórico se vieron marcados por un suceso, por un hecho, ¿no? Importante. ¿Ok? A ver, chicos, el contexto histórico justamente de la generación del 50 es el gobierno de Odría entre 1948 y 1956, el famoso ¿qué? Ochenio. ¿Ok? A ver, chicos, el lema de Odría, de su gobierno, era hechos y no palabras. La ciudad se moderniza, la capital principalmente, Lima, se moderniza. Se construyen grandes avenidas, grandes plazas, no mercados, digo plazas, dedicados a un héroe, grandes unidades escolares, grandes unidades vecinales, la industria cada vez es más fuerte, se dan cuenta. O sea, una Lima que se desarrolla, ¿ok? Pero sucede algo que le va a dar, entre comillas, la contra a esa modernidad de la ciudad. La migración provinciana, muchachos. Está bien, hechos y no palabras, pero olvido de las provincias, ¿no? Debido al centralismo, ¿ok? Al centralismo político. Todo Lima, Lima, Lima y las provincias. Por eso que los provincianos emigraron a la capital. Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Dice mucho esos versos que fue luego hecho música, canción. ¿Ya? Luego, el provinciano con ilusiones de encontrar oportunidades, ¿ok? Mejoras, comodidades, pues todo fue un sueño, porque se volvió una verdadera pesadilla. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a estudiar? Entonces surgen las barriadas o los llamados pueblos jóvenes. Ya se levantan corralones, eso a base de lata, cartón, ya madera. ¿En dónde? En las periferias de la ciudad, o sea, en las afueras. Y así surgen el llamado cono norte, cono sur, ya, cono este. Los cerros empiezan a poblarse. Entonces Lima empieza a cambiar de rostro. Lima tiene el rostro de la Lima tradicional, ¿ya? De esa herencia dejada por la colonia, por la república. Tenemos la Lima moderna, pero también la Lima del rostro deprimido, del rostro social deprimente. Las barriadas, los pueblos jóvenes. Entonces Lima tiene varios rostros. ¿Estamos? Este último rostro, el rostro de la Lima deprimente, de los barrios marginales, de las zonas deprimentes, pobres, miserables, va a dar que hablar a esta generación. ¿Ok? Muchachos, Lima entonces será el epicentro de la literatura peruana. ¿Ok? Dice entonces dentro del contexto histórico, modernización de la ciudad, migración provinciana, barriadas. El personaje principal de la generación del 50 será el provinciano, el migrante.
y su situación miserable. A ver, las tendencias que hubo ya durante la generación del 50, muchachos, son la poesía y la narrativa. La poesía pura, la poesía social. En la narrativa, la llamada narrativa urbana. Oído la música. La poesía pura y la poesía social. ¿Ya? La poesía pura es la poesía en la que el poeta se dedica al lenguaje, a la palabra. Influencia de José María Eguren. La poesía social es la poesía comprometida con los procesos humanos, ¿no? Con los procesos de llamar a la justicia, a la equidad, a la dignidad del hombre en la sociedad. ¿Influencia de quién? De César Vallejo. ¿Ok? La narrativa urbana, su nombre lo dice, se centra en la ciudad y en la problemática de las zonas marginales. ¿Entendido? Muy bien, muchachos. Ahorita desarrollamos la poesía del 50. Muchachos, la poesía del 50, repito, tuvo dos vertientes, la pura y social. En la poesía social tenemos a Alejandro Romualdo y a Washington Delgado. En la poesía pura tenemos a Juan Gonzalo Rose, a Javier Sologuren. Amén también de otro gran poeta, ya Jorge Eduardo Ejelson. Pero sea pura o social, la poesía del 50 fue muy buena, muchachos, de gran calidad artística. ¿Estamos? Alejandro Romualdo, autor de Poesía Concreta, donde se reúnen todas sus obras. La Torre de los Alucinados, ¿no? Canto Coral a Tupac Amaru. Washington Delgado tiene como obra Para Vivir Mañana, así como otras formas de la ausencia. Juan Gonzalo Rose, autor de La Luz Armada. Javier Sologuren, autor de Vida Continua. Todos estos libros poéticos, muchachos. Pero hay una poeta singular, muy buena, sí, que no se puede dejar de hablar. Y ella es la gran Blanca Varela. Blanca Varela, nacida en Puerto Supe, ya un apacible puerto al norte de Lima, en 1926 y muerta, fallecida en el año 2009. Blanca Varela fue una mujer muy activa, intelectual, literariamente. En la Universidad San Marcos ya tuvo muchos poetas amigos, ¿ya? O amigos poetas, bueno, en fin, chicos. Blanca Varela ya fue una activista femenina, ¿ok? Y su poesía deja expresar ese espíritu, esa actitud de ir contra el machismo, contra la sociedad patriarcal. ¿Ya? Su poesía simple, sencilla, si bien es cierto, no deja notar expresivamente su filiación social, pero sí tiene esa digamos, esa actitud. Es que es tan genia esta poeta que lo dice sutilmente, ¿ok? Usa una palabra, como dice acá, una palabra simple, aunque rompe los esquemas tradicionales de la poesía. De ahí porque se dice también poesía experimental. Su poesía tiene mucha influencia surrealista. Hay un poeta mexicano que influyó mucho en la poesía de Blanca Varela y fue Octavio Paz, ¿no? Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Te voy a decir una anécdota. Blanca Varela, en ese afán de ser muy intensa en sus actividades literarias, culturales, intelectuales, se fue pues a París, Francia. Allí conoció a Octavio Paz.
Quería publicar sus poemas, sus primeros poemas. Entonces le dice a Octavio Paz: Octavio, quiero publicar estos poemas. Pero ya sabes tú, le dice Octavio, le pregunta, ¿qué nombre o qué título le vas a poner a esta obra? Sí, le voy a poner Puerto Supe. Donde nació, creció y pasó parte de su vida, en ese apacible puerto del norte chico. Octavio Paz le pregunta, ¿qué? ¿Puerto Supe? ¿Qué es Puerto Supe? Es un puerto, Octavio. Cuidado, Octavio, ese puerto existe. Octavio Paz le dice, ahí tienes el título de tu obra. ¿Cuál? Ese puerto existe. ¿Ya? Y así quedó, muchachos. Blanca Varela, en sus versos, expresa mucho escepticismo frente a la vida, mucho pesimismo. Hay una actitud negativa. En ese sentido, podríamos decir, se enfrenta a la realidad tal como es. ¿Ya? Pero la realidad tal como es llevada a su poesía de una manera muy sutil. Ya te he dicho, con una palabra muy poética. ¿Ok? Escéptica frente a la vida. ¿Por qué? Porque sabe de una sociedad tradicional que se impone, como es la sociedad patriarcal. Y contra ella lucha. Claro, amén de otros temas como el amor, la soledad, la existencia, el litoral, la infancia, el hogar. Sí, muchos temas, muchachos. Su obra poética tiene los siguientes títulos. Ese puerto existe. Valses y otras confesiones. Pero toda su obra luego fue reunida, chicos, en canto villano. Canto, poesía. Villano, palabra sencilla. ¿Sí? Muchachos, van a escuchar el poema Puerto Supe. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría, allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres, allí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego, pupilas luminosas y vacías. Oh, habito en el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esa costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Muchachos, sus poemas tienen temas recurrentes: la soledad, el hogar, la infancia, la amargura,
el escepticismo que ya te había dicho, el pesimismo, ¿no? Hay palabras concretas, ¿no? Luto, muerte, humo negro, en fin, pájaro muerto. Manifiesta esta gran poeta todos esos sentires, muchachos. ¿Ok? Para ella se nota claramente que la poesía es un acto de libertad, jóvenes, y de protesta también. ¿Ah? Muy bien, chicos. Eso ha sido el resumen de Blanca Varela y grandes poetas de la generación del 50. Narradores del 50. Habíamos dicho, chicos, que la narrativa del 50 fue urbana. Los temas de la ciudad, los problemas, ¿no?, que ocasionó la migración provinciana. ¿Se acuerdan que dijimos, que hablamos? Pues bien, eso fue tema para la narrativa del 50. Los grandes narradores del 50 son Julio Ramón Ribeiro, autor de Los gallinazos sin plumas. Enrique Congrains, autor de Lima, Hora Cero. Enrique Congrains es el que introduce el tema urbano en la narrativa del 50, muchachos. Eleodoro Vargas Vicuña, autor de Taita Cristo, ¿no?, y el sufrimiento de los provincianos en la capital. Muy bien, sin lugar a dudas, es el más notable representante de la generación del 50 en la narrativa, como es Julio Ramón Ribeiro. Nacido en Lima en el año 1929, murió también en Lima en 1994. Estudió Derecho en la Universidad Católica. Caray, gana una beca para estudiar en Francia. Ahí se queda. Ajá, ahí se queda. Vivió muchas peripecias, ya muchas dificultades en su vida europea, ¿no? Estuvo mayormente en Francia, París. Ok. Ustedes saben que Julio Ramón Ribeiro era adicto al cigarro, ¿sí? Y una vez estando en París, trabajaba como ascensorista, ¿ya? Y un día, pues, de esos que no tenía plata, ni un real, y tenía ganas de fumarse un cigarro. Entonces se sentó frente a la Torre Eiffel y alucinó a la Torre Eiffel como un cigarro. Se la quería fumar. ¿Ah? Imagínate esa alucinación de Julio Ramón Ribeiro. ¿Ah? Incluso tiene un título en su producción literaria, Solo para fumadores. ¿Ya? El entrañable Ribeiro, muchachos, es el más célebre cuentista peruano. Ahora, junto a Abraham Valdelomar. Lo que sucede es que Ribeiro tiene más cuentos, ¿no? Claro, porque Valdelomar hizo también otros géneros, ¿no? Pero los cuentos de Ribeiro son todos excelentes, muchachos, ¿ya? Escribió aproximadamente 80 cuentos, ¿ok?, que lo convierten en el más célebre cuentista de nuestro país. Julio Ramón Ribeiro no solamente hizo cuentos, también hizo novelas, teatro, ensayos, pero es aceptado como cuentista. ¿Cómo deleitan sus cuentos? Tan llenos de humor, de gracia, entre otros. Tenemos también, ¿no?, la visión pesimista que tiene de la realidad. Al parecer, muchachos, esta generación tuvo ese espíritu. ¿Ah? Tal vez por el contexto que les tocó vivir, ¿no es cierto? A ver, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro están reunidos en el título bajo el título de La palabra del mudo. La primera edición data de 1972. O sea, Ribeiro publicó su primer libro de cuentos en el año 1954, ¿no? Una colección de 8 cuentos bajo el título de Los gallinazos sin plumas, ¿ya? Pero luego todos sus libros, ya, porque fueron 8 libros de cuentos que él publicó,
Todos sus libros fueron reunidos bajo el título de La palabra del mudo. Sus personajes, algo importante, chicos, los personajes de Ribeiro son marginales. Ribeiro empieza a publicar en la problemática urbana, ¿no?, de las barriadas, ¿no?, y todo eso. Por eso que sus primeros personajes son marginales, marginales sociales, marginados económicos, ¿no?, marginados de clase, ¿no? O sea, los pobres, los miserables, ¿ya? Los que no tenían vivienda adecuada, digna, donde vivir, producto de la migración provinciana. Pero luego se deja ver en otros cuentos que no solamente los marginales son esos, sino que también hay marginales en todo sector, ¿ya? Por ejemplo, hay marginales en la familia. ¿Quiénes son? Los niños. Llámese, ¿no?, el papá, la mamá, autoridades del hogar. Si no, está el hermano mayor o la hermana mayor. Pero no cuenta el pequeño, ¿no? Al pequeño se le protege, se le cuida, pero su voz no cuenta. Así como no cuenta la voz de los marginales sociales, de esos que hablamos al inicio, ¿no? De los pobres, los miserables, esos recicladores que, ¿no?, o que van deambulando por las calles, mendigando. Ok, eso, no tienen voz. Bueno, volvemos a eso de que también son marginales aquellos de la casa, los niños, por ejemplo. O en las empresas o en los trabajos hay jerarquía, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay una jerarquía de arriba hacia abajo y el de abajo tampoco tiene voz, a pesar que habla. ¿Estamos de acuerdo? Son esos los personajes que Ribeiro retrata en la mayoría de sus cuentos. Frustración, algo que caracteriza a la obra de Ribeiro. A ver, por ejemplo, El profesor suplente, uno de sus cuentos, así se titula, El profesor suplente. Era un abogado que estaba sin trabajo. Un profesor, amigo suyo, pide licencia un mes y le pide a su amigo que lo reemplace. ¡Uf! ¡Qué oportunidad de trabajo! Pero su carácter tímido no le dejó entrar al colegio siquiera. A pesar que despertó con ilusiones, la esposa le arregló el terno, ¿no? Salió temprano, con mucho optimismo. Pero al llegar al parque que estaba frente al colegio, se sentó en una de las bancas. Vio entrar a los alumnos, a los profesores, etc. Se dejó ganar por la timidez y la vergüenza. Y ahí quedó. O sea, frustración. ¿Te das cuenta? O en el cuento Alienación, en donde el personaje es uno de color negro, de apellido López, ¿no? Hincha de Alianza Lima, pero enamorado de Queca, una hermosa miraflorina. Chicos, desde su color, él se siente frustrado, porque sabe que no le puede, ¿no?, en la jerga juvenil no le puede caer a la Queca, tan bonita, tan linda, tan guapa, tan blanca. El negro no quiere llamarse López, no quiere ser hincha de Alianza Lima, quiere, entre comillas, blanquearse, por eso se llama alienación, pues, hijo. Se aliena, no consigue sus propósitos, frustración. O como en el famoso cuento El banquete, donde un empleado aprovecha, ¿no?, que el gerente estaba ebrio para pedirle aumento de sueldo. Si no, no se hubiese atrevido a pedirle. Él también estaba un poco tomado. Él le dijo, sí, yo te aumento. Al día siguiente, no se acordaba ni una pizca este gerente que le había prometido aumento de sueldo. Así que nunca se lo aumentó. Frustración. Chicos, por ahí pasan los personajes. Muchos dicen que Ribeiro tenía muchas frustraciones.
Y al parecer algunos personajes representan ese espíritu, ¿no?, de Ribeiro. Escepticismo, ya hemos dicho que marcó a la generación del 50. El escepticismo de Ribeiro nos hace ver una realidad que no complace, una realidad en cualquier aspecto, en cualquier sector, una realidad, ¿sí?, que no cumple con los anhelos de los personajes. Escepticismo, una mirada negativa, pesimista frente a la vida. Decíamos entonces, frustración, escepticismo son sus sentires. Chicos, su estilo es convencional, o sea, él no usa las técnicas modernas, llámese del monólogo interior, del flashback, no, su estilo es tradicional. Su lenguaje es sencillo, pero encantador. Desde un principio, sus relatos atrapan, gustan, muchachos. ¿Ok? Transmite. Al lector lo hace sentir como en el cuento, como parte de la historia. ¿Cuántos lectores dijeron mis frustraciones, mis anhelos? Han dicho muchos lectores, mis frustraciones, mis anhelos, los he visto en los personajes de Ribeiro. Muchos lectores se han sentido libres, se han liberado frente a las historias del flaco Ribeiro. No olvidar que su obra fue premiada en el año 1994, en el año de su muerte. Se le dio el premio Juan Rulfo, allá en México. Aunque él no pudo ir porque estaba ya bastante delicado de salud, ¿no? Tenía cáncer, ¿ok? Tuvieron que ir la esposa y el hijo para recibir el premio de Julio Ramón Ribeiro. $200,000 nada más, ¿ya? Lo importante fue el reconocimiento en América Latina a la gran labor cuentística de Julio Ramón Ribeiro. Muchachos, la palabra del mudo. La palabra del mudo reúne todos sus cuentos, ya hemos dicho, todos sus libros de cuentos. ¿Por qué el título? ¿No? El mismo Julio Ramón Ribeiro responde a la pregunta. Porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a vivir sin sintonía y sin voz. Entonces, chicos, la palabra es Ribeiro, el mudo de aquellos que habla. ¿Está bien? Los cuentos más destacados de la palabra del mudo, pues son Los gallinazos sin plumas, Silvio en el Rosedal, Al pie del acantilado, La molicie, El profesor suplente, La insignia, Alienación, La botella de chicha, El banquete, entre otros cuentos. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, eso ha sido, en resumen, ¿ok?, Ribeiro, y una explicación, ¿no?, de la palabra del mudo, su obra más célebre. Chicos, Los gallinazos sin plumas, el cuento que escribió en 1954 en el rico París. A ver, un poco de análisis. Género narrativo, especie cuento, ámbito, una zona marginal de Lima. Temas, la explotación, la falta de vivienda, la miseria, la indiferencia, el pesimismo. Personajes, el cerdo Pascual, Don Santos, Efraín, Enrique, el perro Pedro. A ver, muchachos, el cuento se inicia con una descripción de la ciudad en medio de un clima muy frío, invierno, ¿ok? Cielo gris, humedad. La gente salen de sus casas para irse al trabajo.
Todos son violentos, legañosos, muchos. ¿Ah? Algunos miembros de la baja policía, ¿ya? Que ya están llegando para recoger la basura, ¿ok? En fin, algunas monjitas, ¿no? Que ingresan a sus conventos. O sea, la ciudad. Chicos, ¿cuál es la imagen que Ribeiro tiene de la ciudad? Y te lo digo con esta expresión, la gigantesca mandíbula. Recuerda que hay otros autores del 50 que llaman a Lima el monstruo del millón de cabezas. Ribeiro la llamará la gigantesca mandíbula. En una zona marginal, fea, muy fea, de Lima, se ha levantado un corralón a base, ¿no?, de cartón, de lata, de madera, ¿sí? En este corralón viven Don Santos, un viejo con pata de palo, y sus dos nietos, Enrique y Efraín. Tienen un cerdo llamado Pascual. Viven cerca al muladar. El muladar es pues donde se echa la basura, ¿no? El viejo tiene esperanzas en el cerdo. ¿Esperanzas de qué? De salir de la miseria, de salir de ese estado ya paupérrimo, porque lo va a vender, pues. Entonces, tiene que engordarlo, o sea, cebarlo, ¿no? Efraín, Enrique, a traer comida para Pascual. Tenemos que alimentar a este chancho. Efraín y Enrique irán a traer comida para Pascual justamente del muladar. Cada uno con su cubo. Los niños ágiles llenan cada uno sus cubos. Rebosantes están los cubos. Pascual se va a banquetear. Pero los niños aprovechan un momento para quedarse a jugar como gallinazos. Uno de ellos le gustaba coleccionar cajitas de medicina y alucinaban que eran carritos de juguete. Otro, tirar piedras al mar con elásticos, ¿no?, que sacaba de la basura. Y los niños volvían, chicos, después de su faena, al corralón. Buena faena, muchachos, buena faena. Toda la comida para Pascual. El cerdo era gruñón. Eso ponía los pelos de punta al viejo Don Santos. Muchachos, esta faena tenemos que repetirla dos veces a la semana. Los niños chicos iban descalzos, con un ropaje que no le hacía frente al frío. En otra faena, uno de los niños, Efraín, pisa vidrio. ¿Ya? Entonces su hermanito lo va a llevar de a poco mientras va llevando los cubos. Llegan al corralón, más comida para el cerdo Pascual. El viejo se ha molestado. Esta granuja va a estar tirado todo el tiempo por su herida en el pie. Pues si no trabaja, no va a comer. El viejo, muchachos, mostraba siempre su lado más negro, más oscuro, frente a los niños. Enrique, tendrás entonces que doblar tus esfuerzos. Tú llevarás el cubo de tu hermano, porque Pascual no puede dejar de comer. ¿Y los niños sí? Chicos, sale Enrique en otro momento y llena los cubos. Cuando él estaba yendo al corralón, un perro le seguía. El niño le dice: "Ch, ch, ch, mi abuelo no te querrá, el viejo no te querrá.
no me sigas. Y el perro. Luego el niño dijo, pero ¿te puedo llevar a casa? Y puedes hacer compañía a mi hermanito, a Efraín, que está delicadito, ¿sí o no? Bien, vamos, sígueme, Pedro. De arranque le puso nombre. El viejo, como tardara el niño, estaba desesperado ahí, ¿no? Hasta que lo ve. Entonces, ¿qué? ¿Vine con compañía? ¿Cómo, Enrique? ¿Una boca más? No me entre ese perro. Pero abuelo, no me entre ese perro. Abuelito, ahí están los cubos de Pascual. Si Pedro no entra, yo tampoco. El perro se escudaba en las piernas del niño. Entonces el viejo, astuto, si él no entra, entonces, ¿quién le va a traer comida para Pascual? Se quedó callado. El niño conocía al viejo, sabía que el silencio del viejo equivalía a consentimiento. El niño entra con el perro. Muchachos, el pie de Efraín estaba hinchado. Le latía de dolor. Efraín, mira, un amiguito. Pedro, dale la patita. Oh, la causa. Y Efraín se sintió mejor en la compañía de Pedro. Chicos, pasaban los días bastante tensos dentro del corralón. Incluso Enrique se resfrió, ya no salía a recoger basura para Pascual. El viejo intentó llevar los cubos al muladar, pero el viejo no era ágil. A las justas, medio cubo y nada más. Entonces, muchachos, el viejo se amargó. El viejo renegaba, el cerdo gruñía. Era un clima de opresión, muchachos, para todos. Y te voy a decir algo. ¿Sabes quién es el que en realidad oprimía? Te das cuenta seguramente. El cerdo. Todo giraba en torno a él. El viejo desesperado una mañana casi pega a los niños con su bastón. Enrique dijo, yo voy a salir, abuelito. Sale pues a traer basura para Pascual. Cuando retorna, ve al viejo medio sospechoso, escondiendo el bastón. Por algo será. Dejó la comida para Pascual, entra y le pregunta a Efraín, ¿dónde está Pedro? No sé. Cuando tú saliste a traer basura, él te siguió. No, pero no ha ido conmigo. Voy a preguntarle al viejo. Así, chicos, fue a preguntarle al viejo. Abuelito Pedro. Muchachos, Pedro había sido asesinado por el viejo. Corazón escondía el bastón que tenía huellas de sangre y lo había echado al chiquero para que Pascual se lo devore. El niño lloró, sniff, sniff. El niño empujó al viejo, ¡clá! Ya no pudo más, muchachos. El viejo se fue al chiquero, ¡plá! Se cae. ¡Clá! Enrique va corriendo donde Efraín, ¡plá, plá, plá, plá! Vamos, levántate, hermano. Ven, vamos, apóyate en mí. ¿A dónde? Y el viejo, vamos, por eso. Antes que el viejo levante, vámonos, hermano. Entonces los niños salen del corralón donde les espera la gigantesca mandíbula, o sea, la ciudad. ¿Sabes cómo termina el cuento, chicos? Desde el chiquero salía el rumor de una batalla. Repito, desde el chiquero salía el rumor de una batalla. Así termina el cuento. Aquí hay varias cosas que decir, chicos.
Uno, no se demuestra la muerte del viejo, cuidado. Desde el chiquero se oía el rumor de una batalla. Lo que sí podemos no suponer es que hay una pelea entre el viejo y el cerdo. Que el cerdo lo podría devorar, por supuesto, pero no demuestra la muerte del viejo. Y otra es que la ciudad los espera. ¿Qué futuro tienen los niños? Un futuro incierto, desesperanzador, por eso pesimista. Interpretando, jóvenes, el cerdo será el protagonista de este cuento, porque ya sabes, todo gira en torno a él. El cerdo representa la propia ciudad que devora, y las víctimas son todos, hasta el perro, pobrecito, víctima. Entonces, si vamos a los temas, la explotación está clara, ¿no? El viejo a los nietos. La falta de vivienda. Ellos viven en un corralón, en una zona marginal. La miseria, indudable, muchachos. No hay money, no hay money. Es una gente que vive, ¿no?, sin sintonía ni voz. La indiferencia. Claro, o sea, Ribeiro, el autor, Ribeiro, ven ellos personas también. Claro, porque no se les ve así, ¿no? Seres marginales. La sociedad ni los mira, ni le interesa, no habla de ellos. La indiferencia, ¿no? Y el pesimismo, el futuro incierto de los niños. ¿Ok? Chicos, este cuento entonces, Los gallinazos sin plumas, representa muy bien toda esa faceta, ¿no?, de los marginales de ese entonces, esos que viven sin sintonía ni voz, y que Ribeiro los retrata. Ok, chicos, eso ha sido el resumen entonces de Los gallinazos sin plumas.